antes que estudiara la tesis de Zurich, estaba toda la información de lo que son. Nosotros siempre tuvimos la evaluación genética normales, tenemos como foco a los ovejas, en esa información al año. Y acá entra todo el panorama de la información de las madres de esos animales y de la producción de lana de esas ovejas y de la producción de la calidad de lana de esas ovejas, la condición corporal de esas ovejas y toda la parte reproductiva. Es otro panel que es el de características que el señor sabe que este tipo de núcleos son los que tienen ese plus, ¿no? De la producción de toda la vida de una oveja en kilo de lana, en kilo de cordero, en kilo de pescado, bueno, buen día. Estamos La cámara está acá, te aviso por favor. Quedé pensando en esto que mencionaba Gabriel, y yo me acordaba cuando Zuli estaba presentando, no sé las horas que pasamos en una discusión en el 2016, 2017, en torno a la condición corporal y al ambiente, qué estaba pasando, si sería genético, si no sería genético, y hoy tener 7 años después de esta información es enorme. Las discusiones estamos en otro lugar, una información que no teníamos. Pero hecho esa reflexión, llevó 7 años. Entonces, y me acuerdo con Pablo decir, bueno, datos de condición corporal, parámetros genéticos de reproducción, bueno, ya van a salir, ya lo vamos a tener. Pero no es de un día para otro. Son cosas que llevan muchísimo tiempo. Por suerte, el núcleo ha estado y no para de medir, van más de 20 años y no para de medir. No sabemos qué información usaremos dentro de 5 o 6 años para poder responder a preguntas que surjan, pero la importancia de no parar de medir, mantener estos núcleos vivos y sacándole el máximo de información posible. Dicho eso, hoy me equivoqué de lente de mañana, entonces no veo casi nada. Pero si algunos en el lugar no me voy a dar cuenta. Si más tengo una cara, tampoco. Y lo más triste es que la charla es bastante pesada. Mientras que hoy una charla bastante pesada. Entonces puede ser una combinación brava, pero yo no me voy a dar cuenta. Voy a seguir hablando como si nada, voy a apenas ver. Por eso puede ser que también tuve un evento, por eso llegué tarde, fijando excremento, y la limpieza. Ha sido una mañana bien interesante. Es suerte, tiene que ser eso. La idea, si bien es una charla pesada, la idea era, cuando salgamos de acá, hay 3 o 4 conceptos que los tenemos que, no sé si tener claros, pero por lo menos manejar la misma información. 3 o 4 conceptos. Ni 10, ni 15, ni los resultados de otra parte del mundo. 3 o 4 conceptos. Entonces el día de mañana, cuando alguien diga resiliencia, vamos por lo menos entre nosotros estar hablando del mismo tema. Cuando alguien diga robustez, vamos a saber de qué estamos hablando. Y si alguien usa resiliencia, cuando Gabriel diga resiliencia en lugar de robustez, lo vamos a corregir. Entonces Gabriel no va a tratar de resiliencia. Algo que puede pasar en la próxima hora, ¿no? Varias veces. Esta fue una charla que nos pidieron para el Congreso Internacional de Veterinaria, de más de 40 países, y la preparamos con un grupo de personas de otras partes que están en los proyectos internacionales que nos vinculamos, que están terminando, pero gente del INRA o del RUC de Escocia, por ejemplo, que tienen mucho más experiencia que nosotros, como Frederick Bujar o Joe Collington, en estos temas. Lo otro de por qué empezar esta charla es, cuando sabemos poco de un tema, precisamos mucha información. Cuando vamos a una charla y alguien de manera muy sencilla nos enseña algo muy difícil, es que sabe mucho. Y no es el caso mío. Entonces, poner una charla pesada, cargada de información, nadie entiende nada, no vamos a hacer. En este congreso que les mencionaba, arrancó la primera charla plenaria, la dio Gabriel. Esta imagen probablemente la conozcan, y bueno, yo tuve la última charla plenaria, y bueno, participamos de varias sesiones, moderando, en distintas instancias. La charla de hoy no es sobre Uruguay, es algo como una revisión general, ¿no? Vamos a ver un poquito el mundo, contexto productivo ovino, y por qué se plantean estos temas de resiliencia y robustez. Algunos conceptos detrás de las palabras, características potenciales del funcionamiento genético cuando hablamos de resiliencia y robustez,
¿qué es lo que hacen otros? No es lo que pensamos nosotros, sino qué es lo que hacen otros, y alguna consideración final. Si vamos al mundo y vemos la producción ovina, en estos en los colorcitos tenemos los ovinos con distinta intensidad, más color rojo creo que es, o naranja, no sé, más fuerte. ¿Qué color es Gabriel? Gabriel es daltónico, perdón que... Le hacías darle bullying al daltónico. Y bueno, vemos que los ovinos están desde regiones húmedas a áridas, tienen acceso variable al alimento, depende de donde estén, en términos de cantidad y calidad, e incluso acceso variable al agua. Tenemos desde sistemas que son al aire libre, en pastoreos, sobre suelos marginales, conocen esa situación, me imagino, hasta sistemas intensivos en galpones, y muy controlados, como puede ser una producción de leche de España, por ejemplo. Algunos desafíos globales, esto lo presentó Ann Motel, que presentó en Uruguay en el Congreso de AUPA hace unos años. Hay desde el punto de vista de la sociedad, no muy bien visto la competición comida-alimento, y esto es la competencia que hay. El animal come alimentos que podría comer el humano, soja. Pero bueno, no se ve bien que el animal esté comiendo alimentos que el humano podría comer, más considerando que es un animal ineficiente en la transformación del alimento en general. Tampoco se ve bien que use tierras arables para tener un rumiante, cuando esa tierra arable me podría estar dando maíz, soja, sorgo para alimentar al humano. No tenemos que estar de acuerdo o no con esto, ¿no? Esto es una realidad que pasa a nivel mundial. Podemos sí generar información para dar argumentos de por qué algo puede ser así o no tan así. La contribución de los animales a la emisión de gases de efecto invernadero, de los rumiantes, consistencia con la vida salvaje, a veces se limita el acceso a la vida salvaje, o se matan animales de la vida salvaje para llevar la producción adelante, y eso desde el punto de vista social a veces no es muy bien visto, o la mano de obra. Pero por otro lado es fuente de fibra y alimento, leche y carne, la oveja. Tiene una relevancia socioeconómica, desde el punto de vista del ingreso, seguridad alimentaria, a muchas poblaciones que da alimento, mucho alimento y de muy buena calidad, con micronutrientes muy particulares, ayuda a alimentar a las personas, en el reciclaje de nutrientes, mano de fuerza para no la oveja, la vaca para la tierra, inclusión de género en otras partes del mundo. Tiene un potencial rol en el ciclo de carbono biogénico, y esto volvemos yo me voy a usar el apellido, Pablo Musúa, Frank. Este grupo de trabajo desarrolló hizo un estudio donde si vos tenés determinado progreso genético en la emisión de metano en la gestación de rumiantes, no solo no van a colaborar en el calentamiento, sino que van a ayudar en el enfriamiento, ¿no? Por lo que es el ciclo biogénico del metano, los años de estar metano en la atmósfera, y que este carbono está ingresando a través del potasio. O sea que también tiene ese lado positivo. Y bueno, otros aportes en servicios ecosistémicos, como el reciclado que mencioné, pero bueno, aportes a mantener la biodiversidad en la zona donde está el rumiante, es una visión global. Vamos a ir intensificando. Tenemos un contexto de producción hacia el futuro donde va a haber por temperatura, evento global, cambios en las lluvias, variables según la región, en cantidad, en estacionalidad y en variabilidad, ¿no? Los eventos climáticos extremos que van a tener. Esto va a ser más fuerte en áreas tropicales y subtropicales. Esto me puede afectar directamente al animal a través de la fisiología, el bienestar, cómo se va a comportar este animal o la producción, o también lo va a hacer indirectamente por la disponibilidad de alimentos, la calidad del alimento, la disponibilidad de agua, y puede haber cambios que es más difícil de predecir en términos de pestes y enfermedades, ¿no? Cambia la temperatura, cambia la humedad, pueden cambiar las pestes. Y esto va a estar vinculado a cada región. Lo que pase en Australia no necesariamente va a pasar, o sea, no va a pasar acá, por lo tanto nosotros precisamos estudiar nuestra situación para ver cómo nos preparamos para esto. Pero no es lo mismo en distintas partes del mundo. Y esto puede ser negativo o positivo.
Por ejemplo, en Tasmania no lo veían tan negativo porque había un incremento de temperatura con la pluviosidad que tenían, un incremento en la producción de forraje, por lo tanto, podían aumentar la carga y producir más por hectárea. O sea, puede ser negativo o no, dependiendo de lo que suceda en la región en la cual tú estás, pero también ese calentamiento con humedad, realmente no, es un combo para otro tipo de desafío del animal desde el punto de vista sanitario. Si vamos al tema temperatura, este es un estudio donde estudian el aumento en días que los animales van a estar bajo el estrés térmico en el futuro. Hay dos escenarios. El mejor escenario es que por lo menos el 20% de los ovinos van a tener un día de estrés calórico en el futuro, para fin de siglo, que va a ser el doble de la cantidad de animales que tuvieron ese estrés en el año 2000, que fue el 10%. Y en el peor escenario, estos son las rutas de hacia dónde va a ir el mundo desde el punto de vista de uso de combustibles fósiles, de sustentabilidad. El peor escenario es que el 63% de los ovinos va a tener al menos un día de estrés calórico. Acá, cuanto más rojito, es mayor cantidad de días bajo estrés calórico que va a tener ese ovino. O sea, estando en regiones del mundo donde van a estar muy desafiados, y estando en regiones del mundo, no se ve, pero Uruguay está allí, que también va a haber cambios acá. Por lo tanto, hay algunos que dicen, bueno, en este escenario precisamos, vamos a tener un escenario que es menos alimento para humanos que vaya hacia el ovino. Van a tener menos acceso a tierras arables, por lo tanto van a estar en comida de peor calidad, más variable, áreas marginales, sujetos a perturbaciones ambientales más frecuentes, con condiciones ambientales heterogéneas, están más esos lugares que están los animales a galpón, que hay una tendencia a que vayan hacia el aire libre, entonces ahí ya no se controla el ambiente, condiciones climáticas más complejas y bueno, variación en pestes y enfermedades. Entonces lo que nos dice este señor es, precisamos animales que tengan una buena robustez y una buena resiliencia para enfrentar este nuevo escenario. Más aún, si hemos hecho una selección alta por productividad, porque hay teorías de que hay un antagonismo entre que el animal más productivo no es el más robusto o el más resiliente. Entonces, si seleccionamos por productividad, de repente perdimos alguna característica del animal que lo hacía más robusto. Entonces vamos a algunas definiciones. La robustez, no voy a decir Gabriel atento, porque si no, es la habilidad frente a restricciones ambientales de seguir haciendo las diversas cosas que el animal necesita hacer para favorecer su capacidad futura de reproducirse. Es bien general. En el ambiente que estoy, tengo que seguir haciendo lo que estoy haciendo para poder reproducirme en el futuro y sobrevivir como especie. Hay muchos mecanismos atrás de este concepto general de robustez, como la supervivencia, ya sea por mortandad o por rescate, porque es productivo, crecimiento del animal y la reproducción. Entonces, de repente, surge una variable que era la cantidad de corderos que da la oveja a lo largo de la vida, ¿no? Está sujeta a todos los desafíos, desde cordero, corderito, cordero de fermentación, despetado, crecimiento, varios años de vida adulta, y aquel animal que te dio la mayor cantidad de corderos en su vida adulta por oveja enfermedad, podríamos decir que es un animal robusto para el ambiente con un núcleo de difuso, pero es el más robusto. La dificultad de esto que es, primero, es difícil de comparar entre animales porque están sujetos a distintos desafíos y lo vemos al final de la vida. Y es muy general, no sabemos por qué es más robusto, que era más resistente a parásitos, tenía más condición corporal, más problemas de reproducción, no lo sabemos, pero sí sabemos que es el más robusto. Y acá tenemos, por un lado, la robustez afecta a la severidad, que son factores estables, es lo que el ambiente le impone al animal en temas de nutrición. Siempre pensamos, por ejemplo, en el basalto. El basalto, la situación del basalto es la severidad, factores estables para este animal. Y en paralelo aparecen las perturbaciones puntuales, temporales, sequías, focos de parásitos gastrointestinales, predadores. Para esto, para la severidad del animal, precisa mecanismos de adaptación. Recuerden, no tenemos que abordar todo lo que yo diga, pero sí nos vamos a llevar los conceptos generales. Y para las perturbaciones, mecanismos de resiliencia. Ya lo vemos, robustez y resiliencia. Y resiliencia está debajo.
Vamos a retomar eso. Un animal robusto, por lo tanto, es que me da la cantidad y calidad del producto que yo requiero o que espero, que hace un adecuado uso de los recursos nutricionales, estamos sobre los más altos, que coincide con el ambiente. Esto es, por ejemplo, el animal que está en el trópico, tiene que tener capacidad de termorregular más que un animal que está en la Patagonia, que no necesariamente va a tener ese desafío de estrés calórico, que se reproduce regular y adecuadamente, y esto lo puede fijar el sistema comercial. Salud para el ambiente en el cual está, y acá aparece resistencia y resiliencia, y lo vamos a dar de vuelta, porque nosotros hemos hablado mucho de resistencia y resiliencia en salud animal, y no necesariamente es lo mismo. Y se comporta con el entorno, esto es el fácil cuidado, se adecua al manejo con el ser humano, por ejemplo, piensa en una oveja de leche versus una oveja de lana. Bien. Resiliencia, por lo tanto, veíamos apuntala a la robustez. Está por debajo de la robustez y la ayuda a la robustez en los momentos de perturbaciones puntuales. ¿Ah? ¿Y cómo se puede definir o cómo la definen algunos? Vamos a la segunda definición. La capacidad de un animal para verse mínimamente afectado por una perturbación externa o para volver rápidamente al estado que tenía antes del desafío. Pero la robustez es todo lo que tiene que hacer el animal para lograr en su futuro reproducirse frente a un ambiente desafiante. Pero en esos momentos de la vida hay momentos puntuales donde el animal se puede ver afectado por algo bien puntual, una perturbación. El animal más resiliente es aquel que o no lo afecta, por ejemplo, si es consumo, viene calor, sigue consumiendo lo mismo. O si lo afecta, rápidamente vuelve al estado. Hay animales que se afectan y no vuelven a la misma velocidad a producir. Esos son menos resilientes, porque una perturbación les cambió su tendencia productiva. No sé si veo volver, no sé si estás conmigo o te estoy perdiendo. Este es un cuadro que te estoy perdiendo, este es un cuadro de Zoom. Acá tenemos un ambiente, podemos decir que es bueno o pobre y que es estable o variable. Entonces, acá varía. Si el ambiente es bueno y es estable, si es robusto, resiliente el animal, poco importa. Ahora, si el ambiente es pobre y es establemente pobre, necesitamos un animal robusto que esté adaptado a ese ambiente. Ahora, si el ambiente es bueno, pero es variable, precisamos un animal resiliente, que cuando viene la perturbación se recupera rápido o no se infecta. Y cuando tenemos todo, no sé si les suena conocido, un ambiente no tan rico y muy variable, precisamos robustez y resiliencia. Precisamos todo. Entonces hay definiciones de resiliencia general y está la resiliencia a enfermedad. Esto lo vamos a ver en detalle. Resiliencia a enfermedad, resiliencia dinámica, o medirlo indirectamente como su nivel, el número de corderos que produce una oveja a lo largo de su vida. Resiliencia a enfermedades, para separar los tantos, ¿no? Es la capacidad de un animal para mantener un nivel razonable de productividad cuando se enfrenta a una infección. Esto es parecido, pero miren lo interesante de esto. Abajo de resiliencia ponen resistencia y tolerancia. Y acá viene lo duro que yo les decía. El animal rojo acá, esto es, cuando no hay enfermedad, produce contra la línea celeste del lado, ¿no? El azul produce más cuando no hay una enfermedad. Cuando en la enfermedad hay mucha grado de enfermedad, el rojo produce más. Acá lo que se dice es que el rojo es más tolerante que el azul. En la medida que empieza a haber enfermedad, cae la producción. Lo otro que acá está asociado que la resistencia es la flechita, que es que en este nivel de patogenicidad, el animal resistente manifiesta este nivel de producción, como si tuviera esto. No permite que el patógeno se desarrolle en su cuerpo, por ejemplo. Y acá están asociadas positivamente. Tolerancia y resistencia. ¿No? Acá están asociadas negativamente. El menos tolerante es el más resistente. Y en este caso lo otro que importa es qué nivel de patógeno tengo en el ambiente, porque si tengo este nivel, el rojo sigue produciendo más. Si tengo este otro nivel, el azul produce más. Entonces, esto es muy difícil de estudiar, muy complicado. Pero bueno, podría seleccionar por animales más resistentes y más tolerantes. En general, hemos trabajado mucho la resistencia, animales más resistentes. Esto lo que hace favorece que también en el ambiente haya menos enfermedad, porque la tolerancia
permite el desarrollo de una enfermedad, no me afecta productivamente. Entonces mis congéneres pueden estar sufriendo esa enfermedad, si tengo resistencia no. Temas están desfavorablemente correlacionadas, y yo selecciono por resistencia, estoy perdiendo la tolerancia, no tolera la enfermedad. Hay que prender una luz amarilla. Y lo otro es si se rompe la resistencia, que puede suceder, pierdo todas las defensas que tengo frente a eso. Pero un poco de conceptos, ¿no? Esto es difícil de medir, se necesita mucha tecnología. Imagínense medir sin patógeno, con distintas cargas de patógeno para todas las enfermedades que nuestros animales. Es impensable. Perdón que va en inglés. Pero bueno, a través de la genómica, de genes mayores, podrían hacerse algunos estudios o trabajar con resiliencia dinámica. Esto es graficar qué le pasa a un animal. Por ejemplo, acá tenemos un animal rojo, cuando aumenta la enfermedad, tenía con un desempeño que lo mantiene, llega al máximo de la enfermedad, cae su desempeño, pero también empieza a caer la enfermedad, y se recupera, es un animal resiliente, el rojo. El verde hace el mismo recorrido, pero no se recupera, es menos resiliente. ¿No? Después de la enfermedad, la acción de la enfermedad, uno se recupera y vuelve a producir, y el otro no puede producir. Otra forma de verlo es con una variable que yo pongo mi peso vivo todos los días. Entonces veo qué le pasa. Acá hubo un efecto, una perturbación, un animal se recuperó, otro animal no se recuperó. Esto puede ser una enfermedad, un estrés calórico, distintas cosas. Y trabajo solo con una variable de respuesta. No sé bien cuál es el mecanismo que está aplicando ese animal producto. Pero puede ser una opción que algunos están eligiendo. Porque los eventos desafiantes muchas veces no se registran, no son desconocidos, son de origen desconocido. Sabemos que el animal se ve afectado, no sabemos qué pasa. Acá les voy a poner un ejemplo, pero lo voy a vincular a información que ustedes tienen. Ahora existe la posibilidad de que haya muchos más registros sobre algunas variables, por la automatización de los datos. Y no se necesita, que en muchos casos se precisaba, saber cuánto produce el animal sin ningún desafío. Eso no se precisa. Entonces, sabemos que muchas veces los desafíos no son registrados, sí sabemos que afectan al desempeño, y eso se captura por mayor variación de los animales. Cuando hay mayor variación, de repente sabemos que hay un efecto que los está desafiando. Este trabajo lo hicieron con el consumo de alimentos, que es lo mismo que se hace en la manual. Y estimaron la probabilidad de que un día sea estresante o no, y ahí le sacaron parámetros genéticos para consumo animal. Podría ser para queso vivo, para consumo de agua, para producción de leche, pero no en nuestro caso. Y vengan acá y trabajar con 950 corderos en este trabajo. ¿Cuántos animales hay, Gabriel, evaluados del consumo en merino? En merino son 1284, no para el 345, es 1283. También, o sea, tienen bastante más animales que esta situación del trabajo del INVA, donde ellos estudiaron los parámetros genéticos de consumo de alimento y la probabilidad de que un día sea desafiante. Fue posible calcular la probabilidad de un día desafiante, 4% de los días eran desafiantes. Sacaron las heredabilidades de consumo para cada, la cual cambia si el día es desafiante o no, no es la misma heredabilidad. Y la correlación genética de un animal cuando está en desafío o cuando no. ¿Ah? Y cuando correlacionaban sin desafío con poquito desafío, el DEP para el consumo era 0,97 la correlación, casi lo mismo, el mismo dato. Ahora, cuando poníamos el DEP de día desafiante con el DEP de día no desafiante, 0,21. O sea que el mejor animal en un ambiente no necesariamente lo será en otro. Hay variables que tienen este tipo de interacción y con estos modelos se puede llegar a calcular. Y acá tenemos a Fernanda puede levantar la mano. Fernanda Barchet está haciendo su tesis de maestría en Río Grande do Sul y está precisamente tratando de ver cómo puede hacer, corregirme Fernanda si me equivoco, para una metodología para detectar los animales más resilientes en la plataforma de consumo y tener sus parámetros genéticos quizás en un paso posterior. Hoy es la metodología. Vamos a pasar a algo más didáctico. ¿Podrías repetir? Acá lo que le calcularon el DEP al animal cuando no hay desafío y para consumo. Y un DEP
para ese animal, para consumo, frente a un día desafiante. Y correlacionar. La correlación de esos D dio 0,20. Entonces, hay un re-ranking. Los animales que menos se afectan por el desafío no necesariamente son los que mejor consumo tienen cuando no hay desafío. ¿Ah? Los que mejor consumo tienen, puede ser consumo u otra variable, ¿no? Los que mejor consumo, en este caso consumo, los que mejor consumo tienen son los que se ven más afectados frente al desafío. Entonces, si yo quiero seleccionar por consumo, para mi objetivo, pero mi ambiente es desafiante, no voy a seleccionar por consumo en un ambiente no desafiante, porque preciso otro tipo de animal. Gracias. Bueno, voy a presentar una serie de trabajos que ponen información de lo que dicen variables de eficiencia y resiliencia. Este grupo trabajó con resistencia a enfermedades, mastitis, parásitos artificiales, afecciones podales. Las eligieron por el impacto económico de estas enfermedades y trabajaron en ovinos de leche y carne. Tengo muchos datos, pero bueno, en lechería trabajan con parásitos, tema de producción de leche, contenido de grasa, células somáticas como indicador de salud, asociado a mastitis, ¿no? Y tienen, estos son las heredabilidades, entre 0,3 y 0,33, las más estables, las de salud. En el tema carne, acá las dividieron en producción, acá a la derecha, y en el medio tenemos resiliencia, que llaman ellos, supervivencia de corderos, longevidad, mastitis, afecciones podales, glitch strike, vinculado al fly strike, diarrea, HPG y hematocrito. Hay heredabilidades de 0,07, como mastitis, a 0,50, glitch strike, y prolificidad y mastitis fueron las más estables en los estudios. Esto es una revisión gráfica de toda la información que había de estas variables que ellos encontraron. Después se estudian las correlaciones, no vamos a ver en detalle, pero son cerca de 0, excepto para proteínas y células somáticas. Mientras las de rendimiento son positivas. Después, para lo que es carne, interesante, los proxies de una misma enfermedad tienen correlaciones altas. Esto es, por ejemplo, HPG y hematocrito, glitch strike o fly strike directamente. Y las correlaciones entre los rasgos de eficiencia fueron positivos, excepto prolificidad igual o cuarto de residuo al fin. Nacho, Pero en resumen. la de carne incluye razas laneras y todo. Sí, cuando ellos dicen carne, está merino, parte de los estudios son merinos. Está todo, doble propósito, carne puramente y lanera, todo. Y hay datos uruguayos. Pero bueno, no es nuestro objetivo en la lechería, pero está bueno para ver, no pasa lo mismo que en carne o la. La producción tiene la habilidad aceptable para ser incluido en programa de selección. Las heredabilidades, esto sí pasa similar, es menor el rasgo de salud y eficiente, pero la eficiencia no se puede progresar. Si hay una correlación genética desfavorable entre células somáticas y producción. Entonces, es un poco lo que acaba de Sí, yo quiero mayor producción de leche, pero no incorporo una variable de salud como células somáticas, probablemente esté seleccionando, yendo hacia un animal que tenga un detalle de ubre, de salud de ubre en el futuro. Tanto en la medida que encontrás estas correlaciones desfavorables, te llama la luz amarilla de los cuidados que tenés que tener. En carne no encontraron evidencias claras, por ejemplo, de compensación entre crecimiento y HPG. Pueden usar distintas variables para una misma enfermedad, lo cual pueden asociar a lo que decía Juan, no olvidarse que tiene un costo medir una variable, que tenemos algo costo, si vamos a probar la realidad productiva. Estoy perdiendo un lote, con los lentes y todo, imaginate si voy a tener los circulaciones. Y pueden existir antagonismos, aunque en el ambiente de estos trabajos estaban y las poblaciones de trabajaban no les querían detectar mucho. Pero bueno, en resumen, hay posibilidad de mejorar simultáneamente la resiliencia y eficiencia, incluyendo el objetivo de selección o el índice, y hay que considerar distintas situaciones ambientales. Y lo otro que concluían es que tenían muy poquitas variables de salud, resiliencia,
Este trabajo, capaz que es más conocido, es de Australia, ¿no? Ellos lo que hicieron fue un poco lo que planteaba Zuri. Explorar en los índices que tenían en aquel momento, incorporar algunas variables de resiliencia, por ejemplo, condición corporal y cambio de peso, como indicador de reserva de energía, o el cambio de peso como indicador de estrés nutricional. Conteo de huevos y fly strike por salud. Y reproducción, entendiendo que el animal se reproduce cuando todo el resto está funcionando bien, ¿no? Para la heredabilidad, para la condición corporal, heredabilidad de 0,2, alta dentro del ciclo de la oveja, lo mismo que le dio Zuri, correlaciones genéticas altas con cuerpo, grasa, biológico y bajas con el número de cortes. El cambio, que es muy atractivo, el cambio de peso o el cambio de condición como indicador de estrés nutricional, las heredabilidades son bajas. Esto es concordante con trabajos de carne en otras partes del mundo, y lo que sí encontraron ellos es que hay una alta correlación entre movilización y deposición de la reserva corporal. Y lo que indican es que una mayor acumulación y movilización lo vincularon con más producción y longevidad productiva del animal. Es un animal que da la capacidad de llenar en ese ambiente, poner grasa y después usar esa grasa para producir, se tradujo en una mejor producción, ¿no? Muy bien. Después HPG, 0,2, similar al locador Uruguay, 0,5 para fly strike, la heredabilidad, y baja también la reproducción, en este caso el número de corderos por oveja en carnera, ¿no? Con sus correlaciones positivas con grasa, músculo, condición corporal y los cambios de peso del cuerpo. ¿Qué hicieron estos autores? Evaluaron los índices, que están los viejos índices, Zuri lo contaba hoy, que ya hay nuevos índices disponibles. El peso de en limpio, el diámetro de la fibra, HPG y corderos, que tienen énfasis en esos índices. Crearon valores económicos para lo que no tenían, la condición corporal, el fly strike o el cambio de peso y condición, y probaron que, seleccionando por los índices del 2014, tenían pequeñas consecuencias desfavorables en las variables que les interesaban. O sea, podían seguir trabajando como venían con los índices, que no iban a tener algo desfavorable en estas variables de interés, ¿no? Salvo la de fly strike. Por lo tanto, si uno dijera cuál tengo que sumar a la medición, sería capaz que se lo hice. Sin embargo, incluir esos rasgos de resiliencia y resistencia no dañaba tampoco los rasgos de producción. Y sí, la inclusión de ellos daba un incremento en el retorno económico del 13 o 14%, dependiendo del índice de variable que usen. O sea, si no lo sumo, en el caso de ellos, no tenían consecuencias desfavorables en las variables de interés. Pero si lo sumo, no daño los rasgos productivos y tengo un beneficio económico. Esos son como elementos para el momento de discutir si hay algo que hacer. Bueno, pero también decían que podía haber una subestimación del potencial de la resiliencia y la resistencia. Esto también hay trabajos similares para ovejas y cabras lecheras, como este. Esto no me voy a detener porque es el trabajo de Zuri. Lo dejé, yo sabía que Zuri iba a presentar esto, ¿no? Lo que lo dejé, esto fue en marzo, en aquel momento Zuri todavía no había calculado las tendencias genéticas, no lo tenía escrito, el artículo, el capítulo de hoy ya lo tiene. Pero lo dejé de adrede porque nosotros también tenemos para aportar en esta discusión de la información disponible. Y mucha de la información que presentó Zuri puede ser considerada información de resiliencia y robustez. Sobre Uruguay está haciendo aportes en este sentido. Y uno de los aportes importantes es el trabajo de Zuri. Era para destacar sobre todo. ¿Qué es alimentación? Alimentación, esto es el ciclo de la oveja. Algunos desafíos, como al nacer el cordero, las condiciones ambientales, la nutrición durante la lactación, o distosia y predadores, y después tenés desafíos de alimentación en términos en cantidad o en calidad, no, al revés. En calidad y en cantidad, dependiendo del momento del año, desafíos todo el año. Ahora, para mostrar en un ambiente que no conoce nuestra situación productiva, gráficamente cómo nuestras ovejas están desafiadas, después tenés el refugio, la esquila, la carrera, y esto pasa 3 a 5 años. La vida de la oveja, bueno, mostrar un poquito los resultados de Zuri en ese contexto productivo a alguien que no sabe cómo es nuestro sistema
de producción. Esto es otro trabajo de Australia, que es bastante nuevo. Ellos lo que evaluaron es la inmunocompetencia de los animales. Cuando hablamos de salud, evaluaron la inmunocompetencia. Usaron un protocolo de ganado vacuno, creo que es de Canadá o Estados Unidos. La inmunocompetencia entienden que es un indicador, un proxy de la resistencia general a las enfermedades y ayuda a una resiliencia general. ¿No? Se basa en la respuesta inmune apropiada y efectiva a patógenos, la mediada a nivel celular o la de anticuerpos. Acá lo que dieron es al destete, una vacuna clostridial, que le hace un desafío social destete, de poner la vacuna y cómo reaccionan los animales frente a esa vacuna, y lo miden tanto a nivel cutáneo, por el grosor de los pliegues, para hacer la respuesta celular mediada a nivel celular, o por anticuerpos de sangre. Y calcularon la heredabilidad de inmunocompetencia para esta población, estos corderos merino australiano, en Chiswick, Sergio, cerca de Armenia, le dio 0,5. La combinada, y tener 0,5 y 0,4 para la mediada por anticuerpos o por a nivel celular. Y después Gabriel le va a contar un poco por qué presentó esto, ¿no? Puede ser. Y tiene correlaciones favorables con enfermedades, no con todas, menos con fibrosis. Pero cuanto mayor respuesta inmune, menor flag strike, menor tema de parásitos intestinales, o sea, más resistencia, menor diarrea y compromiso de aptitud físico. Sin embargo, también los genetistas ven que los son grandes, o sea que tenemos que aumentar el DNA para estar contentos con estas correlaciones genéticas que son. Otro trabajo, temperatura. Si ustedes ven, la información que va apareciendo está asociada a los desafíos, la primera diapositiva de por qué utilizar un animal robusto. Temperatura ambiental. Esto lo hicieron en una raza de ovinos lechera en Quíos, en Grecia, y trabajaron con la temperatura. ¿Qué sabían ellos? Que a bajas temperaturas baja la producción de leche, y a alta temperatura baja la producción de leche. Y si salen de este rango entre 10 y 25, hay mayor variabilidad en la producción de leche de los animales. Y hay que calcular la resiliencia a menos 10 grados, a más 25 grados, la producción de leche en la vida del animal y la longevidad productiva. Este es el promedio que le permite definir los umbrales. Acá cada uno no me acuerdo. Pero te paso el de mi amiga. Sí, porque eso fue anterior. María. Sí, pero no me acuerdo. Lo siento. Tenemos la heredabilidad significativa para resiliencia a 25 grados, con una correlación alta con resiliencia a 10, o sea, el animal que es resiliente a estos desafíos de alta temperatura también lo es el de baja temperatura. Se asocia negativamente con la cantidad de leche que producen. Los que producen más leche no son los más resilientes, en este caso. Y se asocia positivamente con la vida productiva del animal. El animal que maneja mejor estos cambios de temperatura de arriba de 25 y abajo de 10 son los que tienen una vida productiva más larga. ¿Ah? Bueno, si queremos ver el estrés calórico, y esto es algo que estamos evaluando, tenemos que medir algunas cosas, tener en cuenta temas de adaptación, la morfología, comportamiento de los animales. Lo podemos medir por el tipo de piel, la fibra, la capacidad de sudor, la tasa reproductiva, la tolerancia a enfermedades, o la producción metabólica, un montón de formas para medir la respuesta al estrés calórico. Acá vamos a entrar en algo que capaz que ya lo hemos mencionado en alguna charla previa, pero esto ahí, si se acuerdan, cuando poníamos la primera que decía robusto y resiliencia, abajo enseguida, más aún si estamos seleccionando con animales más productivos, algún antagonismo. Entonces, bueno, si a su vez los recursos de alimentación son limitados o seleccionamos por eficiencia alimenticia, en un escenario donde cuando un animal tiene un recurso, no puede usar esa misma kilocaloría para
cambiar un desafío que para producir, ¿no? Cuando es lo que le llama la distribución de recursos del animal. Tiene que elegir para dónde va ese recurso. Puede haber antagonismos con la producción, la reproducción o la salud. Y acá vemos algunas variables de resiliencia robustez, por eso hablamos. Acá tenemos un animal donde tiene esta relación de productividad con energía de mantenimiento que se vincula a la sobrevivencia y a la reproducción posterior. Y si yo quiero aumentar la producción, pero quiero que sea más eficiente. Entonces, por ejemplo, ese animal puede tener un muy bajo RFI, por lo tanto no varía el consumo, aumenta la productividad, por lo tanto tiene menos energía destinada a mantenimiento o a estas funciones de sobrevivencia y reproducción. O un poquito más de consumo, pero lo destina todo para la productividad, porque le cambia para dónde dirige las cosas del animal. O más consumo y bueno, sigue dirigiendo, no se rompe esa relación. Lo que nos dicen es que la selección por eficiencia alimenticia conduce a disminuciones en esta energía de mantenimiento, en términos generales. Por lo tanto, una luz amarilla que tenemos. Aunque en ovinos es poca la evidencia sobre sus consecuencias negativas sobre la salud o la reproducción. Este grupo de Frederick hicieron un trabajo donde estudiaron las líneas resistentes o no a parásitos gastrointestinales y divergentes para eficiencia de alimentos, los desafiaron con parásitos y no encontraron antagonismo entre eficiencia y salud para este tema. O sea, si bien toda esta teoría es muy interesante, no necesariamente la vemos siempre en los virus. ¿Qué pasó en Uruguay? Acá está el trabajo de Graciela Ferreira. Esta foto es en el sur allá de Daniel. Estaban haciendo la colecta de monstruos. Creo que con la sellada, ¿no? La clandestina. Ahí, no sé qué está hablando. Bueno, pero acá lo que en una población de córrea que estaba seleccionada o no, o en contra, para resistencia a parásitos gastrointestinales, espacialmente dio la eficiencia en el uso de alimentos, consumo, la eficiencia de conversión de alimentos, la ganancia media diaria, sin y con parásitos. No encontró diferencias entre las líneas resistentes y susceptibles. O sea, podríamos tener una línea resistente y sin embargo ser tan eficiente en términos nutricionales, de eficiencia comercial del alimento, con una línea susceptible. ¿Ah? Yendo más lejos, él hizo otro trabajo con toda la población córrea que tenía datos de eficiencia de alimento, y esto buscó la correlación entre el DEC de parásitos gastrointestinales y algunos datos de eficiencia, como eficiencia alimenticia, consumo de alimentos, emisión de metano, de dióxido, y no hay correlación. Tampoco encuentro una correlación significativa. O sea, podríamos trabajar con animales más eficientes y que tengan una mejor resistencia a parásitos, que va en línea con lo que encontraron un grupo de Francia. Y esto es ver en temas de reproducción cuando trabajamos con animales más o menos eficientes. Los rojos son menos eficientes, que comen más de lo que precisan para ese nivel de producción, esto es merino australiano, y los verdes comen menos. Y esto fue realizado en las borregas del núcleo, ¿no? Y se comparó qué pasaba en producción, en reproducción y en reproducción, estos son los núcleos. No hubo diferencias entre las más eficientes y las menos eficientes, evaluadas como corderas y después puestas a producir en COE en estos números, en estas variables. E incluso la diferencia numérica es a favor de las más eficientes. Y algunas diferencias numéricas son grandes, lo cual nos da una limitante del diseño de este trabajo y deberíamos mejorarlo, seguir midiendo. Y la información es posible. ¿No? O sea que tampoco vimos un antagonismo de medir el animal en el corral del fenotipado, llevarlo al campo natural, el tecnológico del núcleo y un antagonismo con la reproducción, al menos en el año universal. Después ya es mucho más complicado el modelo. Ya estoy terminando. Todos. Porque a mí es no más para nada. Sí, con HPG hicimos, esto es lo mismo que presentamos en Sevilla. Con el merino hicimos, Gabriel decía, dame ayuda, pero no encontramos diferencia. Minales de prolífer, espesor de grasa, queso de Dijon, diámetro de fibra y parásito de
gastrointestinales. Entre los dos grupos era igual. Esto era cuando teníamos poca información. Lo primero que hicimos fue ver asociaciones o contrastes de grupos, pero después cuando ya había los 1200 datos, Gabriel estimó los parámetros genéticos, y eso se los cuenta Gabriel después. Y esto es la primera caso de estudio. Decimos, bueno, estamos hablando de cosas que están muy descabelladas, muy lejos de la realidad. Este es un ejemplo de Nueva Zelanda, donde trabajan variables que las vinculan al bienestar animal, el tema del strike, la regla, como parásitos, la cola, la cola, la resistencia a enfermedades, que sean ambientalmente eficientes, en el término de emisión de metano y eficiencia de conversión, y tienen este núcleo que es el Low Input Flock. Acá está el informe de 2021, no encontré el último. Arrancaron en 2019. Es un trabajo conjunto entre criadores, DIFAN, Lab New Zealand, socios de la industria, o sea, los privados industriales que están involucrados, y el gobierno, el Ministerio de Industrias Primarias. Y bueno, miden rasgos importantes, hacen ADN, parentesco, genómica, y estos son los índices que tienen. Algunos tienen supervivencia de RHPG, otro índice de supervivencia, otro HPG, otro metano, por los cuales vamos seleccionar. Pero el objetivo es tener una majada que requiera poco en términos de trabajo, de inversión y de costo. Low Input. Para darle el pie a Gabriel, que va a hablar de genómica, estos son variables vinculadas a la resiliencia o la robustez, y estos son trabajos de genómica que se han realizado, y destaco dos. Está el de Zully, que hizo este año, y está el de Beatriz Carracela, que publicó el año pasado. O sea, si ven, todos los trabajos son bastante recientes en encontrar regiones genómicas, gracias Brenda, y genes candidatos. Y bueno, Uruguay está haciendo aportes en este lugar de la genómica con publicaciones recientes en los posgrados de Zully y de Beatriz, en Oviedo, ¿no? Para terminar, importancia de la resiliencia y la robustez. Ahora estamos todos alineados, qué robustez y qué resiliencia. Todo. Y se va a preguntar en el cuestionario final. Hay muchas cosas que son difíciles de medir. Hay que definir bien qué medir, si mido los mecanismos que necesitan que un animal sea resiliente o robusto, o mido las consecuencias, como planteaba Zully. Difíciles de analizar aquellas gráficas, ¿se acuerdan que venía así, daba la vuelta y volvía a subir el animal? Eso es muy complejo de analizar. Y bueno, y después de todo eso, ¿cómo lo incluís en un programa de mejoramiento? También es complejo. Hay muchos en distintas partes del mundo que se está trabajando en generar parámetros genéticos, descubrir los genes o regiones que están asociadas a estas variables, tener DEPs para estas variables o DEPs genómicos y el genotipado en curso. Y nosotros también estamos haciendo esto. No en distintas partes del mundo, pero nosotros también lo estamos haciendo. Y en algunos casos, juntos con otros. El tema de compensaciones, de antagonismos o trade-off, y bueno, hay y no hay, dependiendo del estudio, algunos hay, otros no hay, no siempre están, y varía mucho con el tema local y el sistema de producción y los desafíos ambientales que tenga. O sea, nosotros tenemos que generar lo nuestro. Podemos darle a los demás, pero hay que generar los valores para nosotros. Claro, esto es solo mirando el animal, ¿no? Es mucho más amplio que mirar el animal. Tenemos que tener en cuenta mucho más cosas para diseñar nuestro sistema de producción y combinarlo, el tema genético, con otras prácticas. Bueno, este es un proyecto internacional que es ADAPT, que es para preparar el cambio de la resiliencia, los sistemas de producción en el área del Mediterráneo que esperan estar afectados por el cambio climático. Donde está España, Italia, Grecia y la parte del norte de África. Bueno, esto es perfecto. Y gracias. Estamos un poquito pasados de tiempo, pero quería abrir algunas preguntas. No sé si hay algo en el Zoom. ¿No hay? Quedó todo claro que una vez complicado.
Buen día. Buenísimo la charla, Nacho. Estaba pensando en la discusión que se generó acá en la Magnolia hace unos años, estaba ahí, me acuerdo. Y vuelvo a esa pregunta porque la hago, ¿no? Permanentemente. A veces es complicado. La primera transparencia estamos mostrando que de cierta forma dónde están ubicados los ovinos y cuál sería una posible tendencia de dónde estarían en un futuro próximo. O lejano, no sé. La pregunta es, en la medida que el hombre interfiere en los sistemas y buscamos levantar las restricciones para producir más, ¿en qué medida va en contra de lograr el animal resiliente o robusto para el ambiente que se nos viene? Porque no sé si eso damos acá de información o algún día habrá que empezar a medir. Si no sé si tengo la. Pues no tengo la respuesta. Sé que no tengo la respuesta. Pero. O sea, el punto de vista de pensar qué animal queremos buscar, frente al desafío que se viene, el ambiente lo tenemos que definir. Y noto muchos trabajos, todo el mundo que lo plantean eso, ¿no? Para este sistema, para este ambiente, o sea, cuando digo ambiente no es solo el tema de condiciones ambientales, ambiente también general, la mano de obra, la infraestructura que tengo, el acceso al agua que tengo, y de ahí buscar el mejor animal para, yo creo que sea el mejor animal para la producción. No sé si te respondo. Y el ambiente está cambiando. No muy rápido, porque el tratamiento genético tampoco. Si nos hacíamos preguntas hace 7 años, yo decía que vamos a charlar con datos objetivos para exponer a accionar esto, y la respuesta la vamos a ver en no sé cuántos años, demoran 15 o 20 años también, ¿no? Desde que empezamos a pensar en el tema hasta que realmente lo tenemos en la población oficial. Yo creo que hay que definir ese ambiente, ese sistema, y de ahí ver qué animal, cuál es el mejor animal para ese sistema, para ese ambiente que va a tener algún cambio. Nacho, después siempre tenemos la posibilidad de cambiar el ambiente, como hacemos una suplementación estratégica, había una sequía de suplementación, había un desafío de salud, que hacemos tratamiento, no dejamos que el animal se arregle solo. O sea, nosotros siempre estamos reflexionando hasta qué nivel vamos a accionar o hasta qué nivel el retorno económico justifica, son temas que puedo buscar una oveja que no, como él lo plantea, no hace daño. Lobo impulsor, eso es lo que van a buscar. No es el animal más productivo, lo que están poniendo es lobo impulsor. Ponerle poco al sistema. Yo no quiero ponerle ni plata ni tiempo, ponerle poco. Y que sea eficiente, demás. Pero ellos definieron esa situación. Bueno, yo no lo puedo definir. Quiero el máximo de producción, y eso voy a dar un ambiente para ese máximo de producción. Bueno, de repente no me un animal piloto. Y ahí los desafíos van a ser de salud otros, pero lo que tengo en el campo no, voy a controlar la alimentación, poco me importa. O sea, definiendo eso, vamos por el animal. Sí, decías medio al final. ¿Te acuerdas? En algún momento se evaluaba de tener merino, fino, super fino, estabulado, los hicieron experimentos, no recuerdo, en el sur, ¿no, Nacho? El tema de la resistencia a la leche, si variaba como habitado. Y hoy, por otro lado, tenemos sistemas donde queremos en el producto incorporar el valor del sistema, el campo natural y la biodiversidad, muchas cosas. Creo que van más por ese lado. Siempre en la genética, lo primero que haces es el sistema. Claro, si me radicas la lechera, aparte después no me tengo que preocupar por seleccionar animales que se presentan. Pero son cosas muy extremas, ¿no? Creo que generalmente van a ir por ese lado, ¿no? Por el tema de sistemas cada vez más extensivos o el virus. Nosotros participamos en el Smarter
porque ellos están buscando países que clarifican hacia donde ellos van, ¿no? De sistemas cada vez más activos, más parecidos, ¿no? Entonces, integrar con la lana, es todavía el número de la orilla más efectivo. Entonces, ahí, proyectarse en ese sistema, igual por esas características que vamos a necesitar para establecer mejores animales. Nacho, hablando del lenguaje, la resiliencia con usted, para que quede claro. Yo te pregunto en ese contexto, y que es muy común usar la palabra rusticidad o rústico en el ambiente ovino. ¿Dónde lo ubicás vos? Si por debajo o por encima como pilar, porque hoy digo, el tema de rusticidad es muy común en el lenguaje ovino. ¿Qué definición tiene y qué diferencia tiene? No es una palabra que en este tipo de redacción que yo no aparezca comúnmente. Y pensando rápido, yo lo asociaría más a robustez, a rusticidad, que a resiliencia. Pero la resiliencia, lo que veían, apuntar a la robustez. Pero un animal rústico, si entendemos un animal rústico, es aquel que tiene estrategias de sobrevivencia, ¿no? Lo trate bien, lo trate mal en un ambiente muy desafiante, él va a seguir adelante. Voy por el lado de emparejarlo a hermano. Nacho, definición de la RAE, rústico, perteneciente o relativo al campo. Poco trabajado sin pulimentar, hombre de campo. O sea, idiomáticamente. Pero no, podríamos. Una respuesta rápida podría ser más vinculada a robustez, la resiliencia, pero debajo de la robustez. Pero creo que tenemos como eso, la rusticidad asociada a un ambiente desafiante, ¿no? Pero desafiante en el tiempo, el consumo, ¿no? Fernando, Fernando, y después otro nos da más agarre y vamos al fuerte la pregunta para el Nacho, cualquiera de los técnicos, ¿cómo ves tú estos dos nuevos conceptos que manifestaste, tanto robustez como resiliencia, dentro de un índice de selección para minimizar las pérdidas a todos los proyectos que nos enfrentamos ahí? Yo puedo hacer un comentario de las variedades de los términos, ahora, llevarlo a índice de selección, le dejo la palabra a Ana, pero si esto era a nivel mundial, ¿no? Pero muchas de esas cosas, eso es bien, lo estamos viendo. El estrés calórico lo estamos viendo en las enfermedades animales diagnosticadas, no es algo fácil. Y otras consecuencias de esos desafíos de temperatura del verano, el reproductivo en el macho, en la hembra, en el cordero, desafíos de salud, si va a ayudar más, si se va a ayudar en momentos puntuales con el tema de edades, lo que va a causar. Pero luego realizamos, por lo menos tener información objetiva, que es el proceso que se hizo con condiciones de reproducción, de muchas variables, entonces inmunocompetencia, respuesta al estrés calórico, cómo nuestros animales reaccionan a desafíos que no conocemos, lo que puede ser lo que hace Fernanda, de fluctuación de peso, de consumo de agua, o sea, cuando toman, todos toman igual, toman menos, toman más, cómo se asocia con otras variables, eso. Entonces, por lo menos, tener esa información, vincularla con la vida productiva del animal, con la importancia de seguir midiendo en estos núcleos. Si encontramos mucha variabilidad en inmunocompetencia, pero no vemos ninguna consecuencia en la producción de ese animal a lo largo de su vida, bueno, está descartado. Ahora, si tiene consecuencias, van a ser ese tipo de estudios que planteaba Zul. Primero, dar los parámetros genéticos y después, Bueno, no, en realidad yo pienso que un poco más fuerte. Sí, perdón.
Creo que primero que nada es importante saber hacia dónde va a ir, poder pensar en un sistema, pensar en ese sistema en el que bueno, vamos a estar produciendo de acá en adelante, y entonces decir, bueno, ¿cuáles son las cosas que tenemos que medir para poder ver un animal más resiliente, un animal más robusto? Y bueno, pensando en la cantidad de cosas, tanto en la facilidad de la medición, como en decir, bueno, para ver un animal más robusto, de repente lo estoy viendo muy adelante en la vida. Bueno, podemos ir viendo otro tipo de características que se vean más temprano, se expresen más temprano, y apunten más a la resiliencia y a ver realmente si esto está afectando o no a la población, vamos a decir, si está afectando, yo creo que sí va a tener un interés o no, etc. Yo creo que primero lo que va a ser más importante es definir cuáles son las variables que van a, es importante medir y tener conocimiento objetivo sobre cómo es el desempeño, y después sí, una vez que se definió las variables, ver cómo esas variables se integrarían dentro de un índice. Pero es importante también, primero que nada, definirlas, medirlas y que sean fácilmente puedan seguir siendo. Bien, está muy buena tu presentación, como advertiste de arranque, era bastante detallada. Me genera más duda. Si empezás a ver alguna interacción por ambiente, no tendría que ser una curiosidad para averiguar cómo produce ese animal en distintos ambientes. Porque, tratando un poco de lo que mostró Zuli, si bajó fenotípicamente un poco la condición, conociendo un poco el manejo del lenguaje bueno, y tratando de llevar ese mismo manejo que puede tener productor que usa la misma genética campo natural, que usa menos insumos, que también hay que usar menos insumos. Entonces, no podría pasar en el ambiente que no sabemos cómo ese animal empieza a particionar la energía ahora. Que no sabemos, bueno, si con falta de calidad o cantidad, como usaba que empiezo a resignar primero. Entonces, no podría estar ocurriendo también algo de eso, no tendría que ser una respuesta importante, porque cuando vemos alguna mascada con esta genética fina, o usamos los modelos para simular la evolución de condición corporal a lo largo del invierno, siempre quedó. Entonces, en algunos está bueno hipotetizar, digamos, para ver. Capaz que no te sirve para nada. Comparto mi inquietud. Esta oveja necesita siempre esta alimentación en el invierno ahora. Antes no, ahora sí. Antes era una parte de la majada, ahora es toda la majada. ¿Sigo? Entonces, a la hora después, si tengo que pensar en transferir un comportamiento de un sistema, un resultado reproductivo, un resultado económico, digo, capaz que son aspectos solucionables por manejo, pero que sabemos leer, tenemos el 1% de un agresor durante 45 o 50 días, está solucionado, pero si tenemos la certeza de que eso va a ser un insumo necesario para hacer el principal costo de la embajada, de la aeronave. Entonces, creo que también está interesante en todo ese tema de las migraciones, ver cómo puede, si podemos responder esa pregunta. Digo, hoy no lo puedo, el tema que viendo el comportamiento de una embajada del campo, lo veo que viendo, usando la simulación de lo vemos también, pero que es una respuesta importante a la hora después de incentivar a las productoras de eso, ¿no? Entonces, ¿qué tal? Sí, hay que hacer recordar el proceso, estudiar esos ambientes que tan distintos son, la tantos son, y ver si existe esta interacción. Y o ajustás el animal, o ajustás el manejo, o cambia el resultado. No hay mucha salida ahí. Tener un buen diagnóstico de cuáles están los resultados físico y económico, donde varían esos números. Pero creo que bueno, si ahí fuera bueno, es importante trabajar en la variable de condición corporal. Yo condición como algunas otras, no todas, algunas otras variables, hoy tienen todo. Merino, tienen los parámetros genéticos, tienen las condiciones,
conocimiento, no quiere decir que haya seguir trabajando, porque hay que seguir, pero que están más mejor posicionados que hace unos años atrás que no teníamos información. Entonces, cuando arrancó el proyecto Medino tenía 2 índices que eran diámetros y discusiones como esta se tuvieron y se resolvió el proceso del cuarto era fundamental, terminó entre los índices. Se cambiaron los índices, no ideología, se cambiaron, ¿no? La forma de cálculo. Bueno, de repente y son como procesos que, inclusive hasta si lo ven en el tiempo, tienen cierta cadencia de madurar lo nuevo que tenés y se vuelven a generar inquietudes, se vuelven a generar información y surge la modificación. También eso, no sé si está medido, pero también es una oveja que tiene que consumir más con respecto al momento que lo empezamos a pensar, ¿no? La oveja que está consumiendo más gramos de materia seca por día. Si pesa más, consume más. Eso es como, en términos generales, es así, salvo que hayas trabajado para romper esa relación. O sea, sería trabajando con animales de distinta eficiencia. Yo ahora no se me ocurre si hay alguna otra asociación de consumo en las variables que avanzamos que nos pueda hacer que eso no sea así. Pero esperaría que parte por la cantidad de kilos más yo creo que consumen más. Pero también no todos consumen lo mismo y eso lo estamos viendo. Eficiencia, hay gran variación de gran consumo y en eficiencia y las heredabilidades que son interesantes. ¿Puedo presentar? También voy a presentar eso. O sea, sí, pero hoy, si quisieras trabajar ese tema, podés. Hoy podemos. Hace unos años no podías. Hoy tenés la respuesta. Algunas herramientas más que las podrías agendar para manejar ese control. Para si quiero manejar el consumo, bueno, de repente manejo el peso adulto, si quiero que interese. Funciona de siempre, el peso joven, pesca rápido, pero que el adulto no se vaya muy lejos. Y le pongo lana cuando alguna de testosterona. Depende de esa cantidad de lana, pero mantiene un peso de adulto, pero mantiene un consumo, y de repente ahí entramos en esos lugares de asociación, relaciones que hay que pensarlo bien. Pero bueno. No, solamente una cosita ahí que justo ahora que comentaste lo del peso adulto, yo le iba a comentar algo así que está buena también en la discusión, considerar el peso adulto de la oveja, porque que no está área es una misma, ya de que es muy negativo. O sea que quiere poner el peso por ley y todo lo demás, pero bueno, tienen el control de hasta dónde quiere llegar con el poder. Y después de esto, Nacho, yo solamente quería, buenísimo, es lo mismo que pasó con las otras características, lo único que es como que se están haciendo cosas simultáneas, porque los parámetros genéticos se están generando como, bueno, tengo que dejar de mirar los parámetros genéticos, está buenísimo, porque después está, los otros van a tener mayor precisión, a medida que tengan más datos, pero ya tenés una base de datos científicos, y después vamos mejorando. Creo que este ejercicio está siendo mejor, digamos, que el anterior, que capaz que se demoró más tiempo en ir generando. Una rotación a lo que le preguntaba José Ignacio. Si bien a mí la preocupación de José Ignacio, yo la tengo y me imagino que muchos la tienen, es más productiva, y desde el punto de vista genético, a nosotros nos interesa saber si realmente hay interacción fenotipo-ambiente. Porque hay interacción fenotipo-ambiente que se cruzan, ¿no? El que era bueno en el core es malo en un predio comercial. Eso es lo que tenemos que identificar, que no lo sabemos, ¿no? Se puede probar y ver en qué ambiente, si es en el ambiente nutricional, en el ambiente de parásitos, en el ambiente que es algo con parásitos encima, que puedo definirlo en el objetivo en core, en la pero poder ver si los más resistentes en alto desafío son los más resistentes en bajo desafío. Y una conformidad más tipo experimental, definiendo, no sé, por algo estimado. Después lo otro está, le damos un aplauso a Nacho cuando... Ya lo dijo porque es muy humilde, pero el congreso es muy importante, que dio, he dicho en la charla final plenaria, esa que es la amiga, la amiga esa, es amiga, vamos a tomar cerveza, porque con ella, con el Buja también vamos a tomar cerveza. Muchos de estos que estaban nombrados ahí
son del proyecto de Smart y de otros proyectos de la ciudad, están todos más o menos la misma, ¿no? Todos tienen más o menos el mismo grado de conocimiento y de conocimiento que nosotros, y por eso se van colaborando. Varios de los que aparecen ahí son también de proyectos de Smart, que están desarrollando los modelos para entender cómo reaccionan los animales a los parásitos o la aporte nutricional y eso. Están conociendo mucho con los nuevos aparatos que hay para medir eficiencia, para medir metano, pero también la información climática. Algunos artículos sí eran los desafíos de eso, lo buscaban con la página de graf de ellos, ¿no? No estaban hechos en el campo, lo estimaban ellos, ¿no? ¿Qué puede pasar? Así que en eso estamos, y creo que nadie la tiene sellada. En algunas cosas, otros países van más avanzados, bueno, los índices de Australia, pero bueno, estamos encaminados que muchas de estas paletas de datos y de cosas nosotros también tenemos disponibles y bueno, va a ser lo que vamos a seguir. Bueno, gracias, Gabriel. No, dos